aparato urinario o sistema urinario. Esta diapositiva creo que no, todavía no lo tienen ustedes porque no le mandé al delegado, pero termino la clase y lo voy a enviar al delegado toda la diapositiva que comprende para estas semanas de clase. Bien, una de las, Doctor, no está grabando. ya lo voy a grabar entonces. Ojalá me permita, porque esta laptop pequeña no me permite grabar. Ahora vamos a ver, a ver. Excelente. Como le cambié sus... Bien, a ver. Una de las patologías del tracto urinario es el llamado infección del tracto urinario conocido como ITU. Es un conjunto de manifestaciones clínicas y también patológicas que corresponde desde lo que es la invasión de la bacteria desde la parte de la uretra, ¿no? Ascendiendo a la parte vesical, que es la vejiga, y ascendiendo por las uréteres, llegando justamente, ¿no? Hasta la zona llamado la pelvis renal. En cada zona anatómica que va avanzando la bacteria, va ocasionando una tipicidad de enfermedad. En este caso, cuando la invasión se va a dar generalmente a nivel de la uretra, se le llama uretritis. Cuando ya asciende hasta la parte vesical, se le llama cistitis. Y cuando ya se encuentra a nivel de la pelvis renal, se le llama pielonefritis. Entonces, la secuencia del evento fisiopatológico que se da en estas partes anatómicas es similar. Es similar justamente la presencia de la bacteria que va a estar haciendo la invasión, con la diferencia que solamente va a cambiar las manifestaciones clínicas tanto a nivel uretral, a nivel vesical o de la vejiga y a nivel de la parte de la pelvis renal. Cambia solamente la sintomatología, pero el evento fisiopatológico es similar, ¿no? Porque si bien es claro, el tracto urinario en su constitución anatómica está justamente revestido por un epitelio, ¿no? Un epitelio, ¿cómo se llama? Cilíndrico, estratificado, todo el, todo justamente, ¿no? La estructura interna del aparato urinario, en este caso de la parte uretral, de los uréteres, de la parte vesical, de la vejiga y de la uretra, ¿no? Entonces, toda esa parte está revestida internamente por el epitelio columnar, o también le llaman epitelio no cilíndrico estratificado. Entonces, eso es un mecanismo de protección que le va a dar. Aparte de eso que el sistema tiene también un sistema defensivo porque cuando hablamos de tejido epitelial vamos justamente a encontrar siempre a los cistocitos o los monocitos que luego justamente se convierten en macrófagos, ¿no? Entonces, este sistema de defensa es el que va muchas veces a evitar la replicación de las bacterias justamente que puedan ser invadidos, ¿no? O pueden estar invadiendo todo lo que viene a ser el tracto urinario. Ya, entonces, lo que vamos a explicar ahora es, ¿no? Más o menos la característica clínica o la fisiopatología, luego la característica clínica de cada una de estas patologías que hemos mencionado, ¿no? De la uretritis, de la cistitis y de la pielonefritis. ¿Ya? Bien. Hablar justamente de las infecciones urinarias, más justamente se pueden detectar en el sexo femenino, muy raro en el varón. En los varones prácticamente ya es una cosa casi, ¿cómo se llama? Digamos, infrecuente o lejano o no es muy,
¿cómo se llama?, de presentación del caso clínico o de la patología a nivel del tracto urinario en el varón, excepto solamente cuando el varón puede tener, lógicamente, de repente una prostatitis, producto de una involución de la próstata cuando justamente ya comenzando a ser la hipertrofia prostática, o también cuando es justamente afectado por una transmisión sexual, por bacteria de transmisión sexual, puede ser la clamidia, ¿no? Como puede ser inclusivemente, ¿no? La tricomoniasis, ¿no? Que puede estar afectado a la mujer y eso afecta también al varón, ¿no? Y puede justamente ser por esa parte, sí, afectar, ¿no? Pero rara vez, ¿no? Por una infección de tracto urinario en el varón. En el varón casi justamente no hay esta manifestación clínica, ¿no? Siempre en cuando, lógicamente, cuando hay, pues, ¿no? Una prostatitis, como voy a decir, de tipo no infecciosa, de tipo, lógicamente, bacteriana, ¿no? Sino de que puede ser, lógicamente, por una hipertrofia prostática. Hay que recordar que las bacterias generalmente que van a causar las infecciones del tracto urinario no solamente es que van a ser por invasión de las partes uretrales, ¿ya? O vesicales, sino que justamente también se va a dar por nivel sistémico. Hay bacterias justamente que se encuentran en la sangre y pueden llegar a coleccionarse a nivel también de la parte de los órganos urinarios, ¿no? Del tracto urinario. También vía linfática también, lógicamente, ¿no? Las bacterias pueden llegar a esa zona. De manera que no exactamente puede ser en el caso en el varón por un problema de transmisión de acto sexual, sino vía sistémica, ya sea lógicamente no por un problema que puede tener, ¿no? De repente alguna infección que puede tener digestiva, ¿no? O respiratoria. Siempre los estafilococos, los estreptococos son justamente los que pueden hacer una bacteremia y lógicamente llegar al riñón, porque todo los la sangre que justamente que transporta desechos llegan a la parte glomerular, al glomerulonefritis, ¿no? Y pueden atravesar tranquilamente la pared de la cápsula de Bowman y eso justamente pues no ocasionar una invasión de bacterias a nivel de tracto urinario, ya cuando justamente se encuentra a nivel de los túbulos de los túbulos periféricos, ¿no? De la nefrona, y con ello justamente pueden, lógicamente, también reabsorberse estas bacterias y pueden ocasionar también un problema de infección del tracto urinario. En síntomas generales, casi todos van a tener, como le dije, la misma sintomatología casi lo tiene tanto la uretra, la uretritis como la cistitis. Tienen casi justamente, ¿no?, la misma sintomatología, ¿no? Entre los síntomas generales que podemos justamente prescribir o manifestar o reconocer en este tipo de afección es, por ejemplo, la polaquiuria. La polaquiuria justamente es un aumento de la micción, la frecuencia de la orina, pero solamente por las noches, ¿no? La polaquiuria nicturia lo llaman también. Seriamente por las tardes, la noche, justamente hay ese tipo de problemas justamente cuando se está acentuando una implantación de una adherencia de una bacteria a nivel de las células epiteliales de la parte vesical o también de la parte uretral. Luego tenemos el tenemo vesical. El tenemo vesical es cuando se estrecha, sobre todo la uretra vesical, se estrecha, no puede justamente no eliminar todo el contenido vesical porque normalmente nosotros, por cada micción que realizamos, eliminamos entre 250 y 300 centímetros cúbicos de orina, ¿no? Y muchas veces cuando hay un tenemo vesical es cuando puede, lógicamente, estar inflamado la zona de la parte de la uretra vesical y con eso llevar a una disminución, ¿no?, de la liberación de la orina a nivel de la vejiga. Entonces todavía va a quedar un residuo vesical. Ese residuo vesical justamente es dañino, porque cuando no se elimina totalmente la orina, es que
puede, lógicamente, ¿no? Las mismas bacterias que están presentes en la orina, porque la orina transporta desechos, también transporta bacterias, pueden, ¿no? Llegar a buscar a una serie epitelial y adherirse a través, lógicamente, ¿no? De las fimbrias que las bacterias tienen y justamente que tienen, ¿no? El antígeno que es una adhesina, así se llama adhesina, que se pueden adherir, lógicamente, ¿no? A una glucoproteína de las células epiteliales. Y de ahí, lógicamente, pues, ¿no? Hacer la inflamación y eso es lo que justamente ocasiona, pues, ¿no? La disminución del volumen de la micción, ¿no? Donde todavía queda un residuo vesical. Y sin querer puede darse una cistitis en el paciente, ¿no? También lo puede ir una invasión profusa que puede ascender por los uréteres y llegar justamente a a la pelvis renal y causar una pielonefritis. En otra sintomatología marcada, en el caso, lógicamente, de uretritis y cistitis, viene a ser la disuria. Casi en la polatura, casi ¿cómo se llama? En la pielonefritis no se encuentra esta disuria. Más es a nivel de la parte uretral y la parte vesical. La disuria viene a ser, ¿no? La micción con dolor. Después, justamente, cuando inicia el chorro vesical, aparece lógicamente un dolorcito ahí que le manifiesta al individuo, a la persona que está sufriendo esta enfermedad. Y luego al término también, al término que ya termina la micción, también hay un pequeño dolor, ¿no? Que le deja lógicamente, ¿no? La sensación por la inflamación misma que tiene, lógicamente, ¿no? Los esfínteres vesicales, ¿no? Y también, lógicamente, la pared de la uretra. El dolor abdominal inferior solamente ya se puede manifestar más cuando hay una pielonefritis, ¿ya? Y el dolor lumbar. Esos dolores son característicos en una pielonefritis. O sea que estamos hablando ya cuando la invasión bacteriana ha ascendido hasta la pelvis renal. Y ahí justamente puede, ¿no? Dar los dolores a nivel de la parte de la pelvis, de la parte pélvica, ¿no? Del abdomen y también pues a nivel lumbar. Esas son las características clínicas más o menos, ¿no? Que se pueden estar justamente afrontando cuando se va dando, ¿no? La enfermedad. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Dime. En el caso de cálculos renales, ¿se puede dar una infección también renal? En un presente un cálculo renal y una Así listesia es. renal, dependiendo de dónde está ubicado. Si está ubicado a nivel de los uréteres y hay una obstrucción, una oclusión, la orina regresa. Hay que recordar que la presión de la orina puede ser retrógrada y llegar a la pelvis renal. Y en la pelvis renal puede lógicamente causar una pielonefritis. Pero si el cálculo está ubicado en a nivel renal, no causa una infección urinaria. Siempre y cuando que hay una obstrucción en la luz, por ejemplo, en la luz de los uréteres, ¿no? E inclusivemente las personas que sufren, por ejemplo, de cáncer de colon, ¿no? O de repente justamente, ¿no? De un cáncer de ovario, ¿ya? Puede, lógicamente, por el crecimiento del tumor, puede presionar a nivel de los uréteres y causar una estenosis uretral. Y esa estenosis uretral puede causar una pielonefritis y puede causar una hidronefrosis, ¿ya? Es en tanto, lógicamente, de un cálculo, dependiendo de la ubicación del cálculo, donde justamente se ubica. Si se ubica a nivel, lógicamente, vesical, de igual manera, ¿no? Porque inhibe la micción en su totalidad. Y inclusivamente no solamente cuando empecé este cálculo, sino a veces en el sexo femenino, ¿no? Que muchas veces hacen lo que viene a ser la micción. Tú sabes muy bien que el acto de la micción es un acto reflejo, que se manifiesta fisiológicamente cuando la vejiga ya, lógicamente, llega a su nivel de captación o lógicamente de poder admitir la orina en 250 300 centímetros cúbicos. Entonces, ese es ya el nivel donde ya se hace
que los músculos, sobre todo el músculo trusor y también el músculo del esfínter uretral, vía simpática, se manifiesta por una estimulación para poder justamente dar la abertura del esfínter vesical y va a hacer el rozamiento vesical. Pero en el momento a veces que la persona, de repente por el hecho de su labor que está realizando, no hace la evacuación de la orina, entonces lo retiene porque ese acto reflejo solamente dura segundos, no te dura mucho tiempo, ¿no? Y entonces lo retienen, hacen lógicamente la contracción de la uretra vesical, sobre todo del esfínter vesical, entonces se pierde la acción. Ahí entra el nervio parasimpático y comienza a inhibir, y toda la acción que se tenía en ese momento se pierde. Ahí es en donde se concentra mayor cantidad de orina cargada con desecho. Y esos mismos, lógicamente, son las mismas bacterias que están justamente en la orina, son los que van a buscar un epitelio, ¿no? El epitelio vesical, y van justamente a invadir, porque no solamente es una sola bacteria, son miles de bacterias, ¿no? Que van a estar coleccionándose ahí, y van a salir, lógicamente, ¿no? A buscar un epitelio y comienza, lógicamente, a adherirse, y con eso ya se da inicio a una cistitis, que viene a ser una forma de la presentación, pues, del cuadro de la enfermedad. Entonces, sí, puede lógicamente ocasionar, de acuerdo a la ubicación, ¿no? Del cálculo renal. Bien, ahora, fisiopatológicamente, vamos justamente a ver, ¿no? Ya le he dicho bien claro la ascendencia que va a dar, como tenemos acá nosotros, ¿no? Lo que ustedes ven acá en verdecito, todo eso son bacterias, sobre todo el Escherichia coli es la bacteria más, lógicamente, que va a causar el 95% de las infecciones de tracto urinario, ¿ya? La Escherichia coli. El Escherichia coli, como ustedes saben, es una bacteria saprofítica, es una bacteria que también le llaman comensalista, que vive con nosotros, ¿no? Es una enterobacteria. ¿Por qué le llaman enterobacteria? Porque vive en el intestino, haciendo lógicamente que la flora intestinal se conserva, ¿no? Este tipo de bacterias son los que degradan a otras bacterias que pueden llegar a nivel intestinal para poder lógicamente causar una afección. Pero el Escherichia coli se encarga lógicamente de hacer la degradación o la eliminación de estas bacterias, y de esa manera se conserva la flora intestinal para lógicamente nosotros mantener muy bien viable la absorción de los nutrientes que nosotros llegan a ese nivel. Pero cuando hay un aumento exagerado, generalmente la Escherichia coli nosotros lo eliminamos por las heces, porque lógicamente es una bacteria intestinal, como le digo, ¿no? Lo eliminamos por las heces. Entonces, cuando hay un aumento ¿cómo se llama?, de esta bacteria, puede lógicamente ubicarse en la región periumbilical, pero perianal, y por la parte, lógicamente, ¿no?, del periné, ascender hacia la parte de la mucosa de la vulva y encontrar, lógicamente, un orificio del meato urinario, y ahí justamente por ahí ingresar. Ese es el modo como justamente, ¿no?, se realiza la invasión de Escherichia coli a través, lógicamente, ¿no?, de la parte vesical. Entonces, ese es un ejemplo que estoy poniéndole, ¿no? ¿Ya? Cuando las niñitas sufren de parasitosis también de igual manera, pero en este caso no es por la parte de Escherichia coli, sino por el mismo Oxyurus, ¿no? La entamoeba hemolítica, justamente, que es la Oxyurus, es la que justamente sale a la región perianal a colocar sus huevos, ¿no? Más o menos pues oscila entre 200.000 huevos, ¿no? Que coloca a nivel perianal, y esto se hace solamente larvaria en horas. En los 5, 6, 7 horas ya prácticamente va a ser larvaria. Unos ingresan nuevamente por el recto, ¿no?, hacia la parte intestinal, y otros se van justamente hacia la parte vulvar, y pueden lógicamente también ingresar por la uretra y causar también, ¿no?, una inflamación uretral y causar en la niña pues una cistitis, ¿no? Inclusive cuando se hace el examen clínico
en las niñas, que a veces justamente porque este tipo de parásito causa mucho prurito, ¿no? Y comienza ya a formar un tipo de secreción, se le hace el examen y justamente puede, justamente con la parte del citoscopio, puede encontrarse lógicamente los parásitos, ¿no? A nivel de todo lo que viene a ser la parte de la columna del epitelio, ¿no? Inclusive se encontró parásitos vivos ahí, ¿no? En que son casos de los niñitos. Y la mujer, lógicamente, pues más es, ¿no? Por ascendencia, a veces de la falta de higiene, ¿no? Higiene y la utilización, lógicamente, ¿no? A veces de las ropas íntimas prestadas, etcétera, etcétera, ¿no? O también la promiscuidad también, ¿no? De acto sexual que realizan las personas, ¿ya? Entonces, ahí podemos, es la parte ascendencia, como estaba diciendo a ustedes, ¿no? Primero la parte uretral, luego la parte vesical, asciende, como ustedes ven, por los uréteres y llega, lógicamente, ¿no? A la parte del riñón, sobre todo a la parte de la pelvis renal, que de acá se encuentra, lógicamente, a nivel del ilio renal, la pelvis renal. Pero ahí no queda solamente la invasión del Escherichia coli. Como esta zona de la zona pélvica, ahí encuentra el ilio, porque ¿qué ingresa por ahí? Ingresa vasos sanguíneos, ingresa arteria, ingresa vena, vasos linfáticos y nervios. Entonces, esto también pueden, ¿no? Por medio de los vasos sanguíneos, migrar, salir y también invadir a nivel sistémico. Y lógicamente, ¿no? Luego, avanzar a otras zonas anatómicas, ¿no? Esto generalmente más se va a dar en los ancianos. Los ancianos, justamente los adultos mayores que sufren de infección de tracto urinario, tienen lógicamente, ¿no? Una complicación severa de la bacteremia y eso justamente una septicemia. Entonces, una infección nomás, una infección de tracto urinario puede causar la muerte en un adulto mayor por una septicemia. Como ustedes están viendo ahí, asciende, inclusivamente pasa hasta los vasos sanguíneos. Haciendo un poco, lógicamente, ¿no? De lo que viene a ser el proceso infeccioso ya que se va a determinar en estas zonas anatómicas. Lo que vemos acá es de la característica biológica del Escherichia coli, una bacteria que va a tener, lógicamente, las fimbrias, ¿no? Estas son sus fimbrias que tipo flagelitos, ¿no? Que cada fibra, justamente, el cuerpo va a tener justamente una proteína, ¿ves? Que se llama la adesina. Esta proteína, llamada adesina. Esta proteína le sirve a este tipo de bacteria para poderse adherir a una glucoproteína. Todo lo que ustedes ven aquí en esta imagen viene a ser, ¿no? El revestimiento del epitelio de en la parte interna, de la pared interna puede ser el esfínter uretral, puede ser de la uretra, puede ser de la vejiga, de la pared vesical, etcétera, etcétera. Entonces, todo está justamente formado o anatómicamente constituido por subepiteliales. Y como ustedes ven, cada célula tiene una glucoproteína. Y esta glucoproteína es el receptor de la adesina. Por eso que tranquilamente puede adherir. Pero ¿para qué se adhieren? Para, lógicamente, no pasar al interior de la célula epitelial y luego, lógicamente, ahí hacer su replicación, ¿no? Su reproducción. Y hacer, lógicamente, pues, los demás cuadros clínicos que viene a ser la exfoliación de la célula epitelial, que se pierde en gran cantidad, y comienza, lógicamente, pues, la invasión a ser un proceso infeccioso, ¿no? En esa zona. ¿Ya? Entonces, primeramente, para que pueda existir una patología del tracto urinario, sea una cistitis, una uretritis o una pielonefritis, tiene que haber una adherencia de la bacteria. ¿Adherencia a dónde? Al epitelio mucoso de la vejiga, de la uretra o de la parte de la pelvis renal, ¿no? Primero, entonces, una adherencia. Segundo, la adherencia que le va a permitir, lógicamente, que ingresa a la parte interna de la célula y comienza a hacer la replicación, ¿no? O sea, es una multiplicación local. Esa multiplicación local, cuanto más se multiplican los Escherichia coli, van a ir ascendiendo,
¿no? Puede llegar, lógicamente, a nivel de la uretra, por ejemplo, rápidamente se multiplica y asciende hasta la vejiga. Sigue ascendiendo su multiplicación, aumenta su multiplicación y va a ascender hasta la piel nefrita, hasta la pelvis renal, ¿no? Esa es la secuencia. La multiplicación focal, ¿no? Es la que va a comandar o es la que va justamente, ¿no? A permitir que se invada y pueda estar afectando pues los demás justamente órganos del tracto urinario, ¿ya? Ahora, la vía de cómo estas bacterias pueden ascender y pueden diseminarse, primeramente es por vía sistema linfático, ¿no? Por ahí se va a diseminar. Pero si el sistema linfático, ustedes saben muy bien que está comprendido por vasos linfáticos y glándulas y ganglios linfáticos, sabemos nosotros que en el vaso linfático encontramos nosotros la linfa, y la linfa tiene linfocitos, ¿no? Aparte, lógicamente, tiene un poco de glóbulos blancos, pero los linfocitos son los que muchas veces van a intervenir en la neutralización de la invasión de estas bacterias y los comienza justamente, ¿no?, a eliminar. Pero si en caso no puede, lógicamente, ¿no?, los linfocitos hacer ese trabajo, porque de repente, ¿no?, la inmunoglobulina están bajos en el paciente, y la diseminación, lógicamente, va a ir avanzando y va a comenzar, lógicamente, a circular por todo el territorio del organismo, ¿no? Si se encuentra en el sistema linfático, usted sabe muy bien que anatómicamente un vaso linfático se une en algún punto, ¿no?, de la anatomía del sistema circulatorio, se une con un vaso sanguíneo. Ahí es justamente en esa unión es en donde las bacterias también, lógicamente, pasan al torrente sanguíneo y produciendo una bacteriemia, ¿no? Y la bacteriemia puede, lógicamente, pues, ¿no?, a llegar ya a avanzar vía sanguínea, y llega, lógicamente, a diferentes órganos, ¿no?, llamados órganos de la diana. Ese es justamente el proceso infeccioso. Acá tenemos unas imágenes, ¿ya?, en donde vamos a encontrar, acá veo mejor la imagen esto, ¿no?, para que ustedes entiendan, ¿eh? Primeramente, hay una replicación iluminal. ¿Qué es la replicación iluminal? Lo que yo antes le estaba diciendo, de repente, lógicamente, estas bacterias se aumentan en mayor cantidad a nivel intestinal, por diferentes causas, ¿no? Puede ser, lógicamente, ¿no?, una enfermedad diarreica aguda, profusa, ¿ya? Entonces, ahí es en donde estas bacterias también comienzan a aumentar el nivel, con el afán, lógicamente, de también eliminar a las bacterias que están produciendo, ¿no?, esa EDA, ¿no?, esa enfermedad diarreica aguda o esa enterocolitis. Entonces, esa es una replicación iluminal. Cuando ya se encuentran en cantidad, puede ser, lógicamente, ¿no?, por contigüidad, de repente por la zona perineal o por linfático o por sanguíneo, llegan, lógicamente, ¿no?, a la zona del órgano que van a afectar. Pueden llegar a la vejiga, pueden llegar a la uretra y pueden llegar a la pielonefritis. ¿Y qué ocurre en ese entonces? Va a ocurrir la adherencia e invasión. Acuérdense que la adherencia e invasión, lo que nosotros hemos dicho, es donde las fimbrias de la Escherichia coli, ¿no?, emplea su proteína llamada adhesina para poder justamente adherirse a la glucoproteína de la célula epitelial, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros acá es esa adhesión. Todo lo que vemos nosotros acá son las células superficiales, son las primeras celulitas, ¿no? Célula epitelial superficial, que están prácticamente en contacto con la luz de el órgano respectivo. Puede estar en contacto con la luz de la uretra, de la vejiga, o de los uréteres, o de la pelvis renal, ¿no?, con la parte interna, ¿no? Ahí tenemos primeramente las células superficiales. Estas células son los receptores en sí prácticamente de las bacterias, son los que recepcionan, ¿no?, porque son lógicamente que están cubriendo, protegiendo lógicamente, ¿no?, a las demás células epiteliales de la siguiente capa, ¿no?, o sea, a las células basales de la capa basal, que son prácticamente las células intermedias, ¿no?, que va lógicamente después unirse con una capa externa llamada justamente adventicia,
En el caso, lógicamente, de la parte vesical, uretral, etcétera, se va a llamar, lógicamente, no la capa externa del peritoneo o peritoneal, ¿no? Ahí no hay capa adventicia. Pues bien, entonces, como te ven en la imagen, la invasión, la adherencia hace justamente la invasión, ¿sí? Y lo que nosotros vemos justamente que esa adhesión va justamente a hacer que pueden inclusivamente invadir otras células, en este caso las células de la capa basal, ¿no? Y acá justamente, ¿no? Estar como especie de un reservorio de la bacteria, ¿no? Que cualquier antibiótico que ingresa no le hace efecto. ¿Por qué? Porque está dentro, ¿no? De la capa basal. Y lo que va a ser solamente afectado el antibiótico son aquellas células, aquellas bacterias que se encuentran en las células superficiales, ¿no? Es por eso que hay personas que cuando tienen infección urinaria recurrente, ¿no? Se toma prácticamente un norfloxacino, un ciprofloxacino, un quinolona, ¿ya? Y no le hacen nada, ni la sulfa, ¿no? Se va lógicamente para una micacina, tampoco de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque está teniendo resistencia, ¿sí? Y nuevamente estas bacterias que se han encontrado, que se encuentran lógicamente en las células basales, son los que van a migrar nuevamente, lógicamente, a la parte superficial para seguir afectando, ¿no? Para seguir causando, lógicamente, ¿no? La infección del tracto urinario. ¿Para qué, lógicamente, se adhiere también en la bacteria? Lógicamente, para ingresar a la parte interna de una célula, en este caso, la célula epitelial, vemos acá que ya se ha adherido, ingresó ya a la parte interna de la célula, y acá, lógicamente, va a comenzar a hacer su replicación, ¿sí? La replicación justamente viene a ser en que va a tener que aumentarse, multiplicarse el número, lógicamente, no de células bacterianas, en este caso de bacterias. Cuando hay esa replicación intracelular y ya justamente no se ha invadido casi todo el epitelio, viene la exfoliación. La exfoliación viene a ser, como ustedes ven acá en la imagen, se lo está prácticamente levantando al epitelio, ¿ve? Esto es justamente una imagen de recreación que el epitelio que debe estar justamente a este nivel en toda la columna ya no existe porque está siendo lógicamente, ¿no? Esfoliado, ¿no? O esfoliado, perdón, con la invasión de las toxinas de la bacteria. En otras palabras, se va haciendo una descamación y así se va perdiendo casi todo el epitelio. Puede perderse. Solamente quedar la célula basal intermedias. Aquí, con mayor razón, va a infectarse porque ya no hay la capa protectora, la parte externa. Entonces, eso es cuando, lógicamente, a medida que va ocasionándose este tipo de manifestaciones fisiopatológicos, se va acentuando la presentación del cuadro clínico, ¿no? Cuando ya encontramos nosotros descamado prácticamente la parte de la superficie epitelial, ya vamos lógicamente, ya se va a tener las manifestaciones clínicas como por ejemplo la polaquiura, ¿no? No confundirse polaquiuria con poliuria, que también puede haber poliuria, por supuesto, ¿no? La polaquiuria, como le dije, justamente son cambios de la frecuencia urinaria en la noche, o sea, más aumenta, más va justamente a misionar más, no tiene un volumen. Ojo. En cambio, la poliuria, como se dice poli, aumento, o sea, es cantidad, ¿no? De las veces de lo que va a la persona a orinar, ¿no? Aumenta, lógicamente, la frecuencia urinaria. Esa es la diferencia entre polaquiuria y poliuria. Entonces va acentuando las manifestaciones clínicas ahí. Ahora, no solamente este Escherichia coli puede invadir lo que viene a ser la parte de la uretra, la vejiga, y la pelvis renal, sino se va más allá. Cuando está bien sistémica, lógicamente, ¿no? Va a pasar
a lo que viene a ser, ¿no?, la parte de lo que vemos acá en la imagen, ¿sí?, al cerebro y poder producir una meningitis. Esta es una imagen recreada, lógicamente, ¿no?, para que vean ustedes más o menos cómo es la invasión de Escherichia coli a nivel de la meninge. Primeramente, lo que tenemos, justamente acá tenemos también el epitelio, ¿no? Siempre vamos a encontrar epitelio en los órganos, ¿no?, que van justamente a ser recubiertas, protegiéndolos prácticamente, ¿eh? Vemos que primera parte encontramos la colonización de mucosa, ¿no? O sea, hay que la zona de invasión del Escherichia coli se va justamente a estar presente ahí. Pero ¿cómo llega ahí? Llega lógicamente vía sistémica, o sea, por la sangre, ¿no? Hay que recordar que todo lo que tiene que ver con mantenerlo viable, el líquido cefalorraquídeo, que es el que justamente no protege a todo o cubre a todo el sistema nervioso, ¿no? Sobre todo al cerebro, cerebelo, ¿cómo se llama? La protuberancia, pues lógicamente, ¿no? Al bulbo, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí va a existir la presencia, lógicamente, de la gente que va tranquilamente, ¿no?, pasarse a esa zona de la parte donde se encuentra el espacio del líquido cefalorraquídeo. Ese es justamente, ¿no?, el pasaje a circulación. Empleando, lógicamente, las células epiteliales para, lógicamente, penetrar esa zona, ¿no? ¿Ya? Y, lógicamente, ¿no?, lo primero que va a hacer es, lógicamente, buscar una célula. Y ahí justamente empezar lo que viene a ser la replicación, ¿no? O sea, mantenerse vivo para, lógicamente, poder multiplicarse, ¿no? Como vemos nosotros aquí, ya nosotros tenemos aquí la presencia, lógicamente, del vaso sanguíneo. Aquí ya se encuentra, en el vaso sanguíneo, se encuentra el agente patógeno, ¿no? Tenemos glóbulos rojos, tenemos glóbulos blancos, pero mira, es increíble que ni siquiera los glóbulos blancos justamente pueden, ¿no?, identificar a la bacteria. Y tranquilamente, por esta parte, hace que se encuentre la glucoproteína, encuentre una proteína transportadora y pasa a la barrera hematoencefálica. Llega, lógicamente, ¿no?, a la parte cortical, a la parte de la corteza. Entonces, la corteza justamente cerebral, en este caso estamos hablando, ¿no? O puede ser, lógicamente, ¿no?, también, por otra parte, a nivel de la meninge, ¿eh? Entonces llega y comienza, ¿no?, a hacer una afectación, ¿no? Afectación, invade la meninge y afecta, lógicamente, a las neuronas. Este aumento de permeabilidad de la barrera hematoencefálica permite, lógicamente, ¿no?, que las bacterias que justamente están invadiendo comienzan a trasudar, comienzan, lógicamente, a llegar, ¿no?, a la parte de la meninges. Y ahí hay un aumento de la permeabilidad, lógicamente, de la barrera hematoencefálica, que justamente es el que va a estar entre el límite, ¿no?, en todo lo que viene a ser la parte cortical, o sea, la corteza, ¿no?, y también, lógicamente, la parte de la membrana que cubre, lógicamente, que la meninge, ¿no? La meninge con el cerebro, la meninge con el cerebelo, la meninge con la protuberancia, bulbo, etcétera, o con la médula espinal. Yo sé muy bien que cuando hay una invasión de un agente, lo primero que va, lógicamente, a hacer, pues, no, el mecanismo defensivo de la inflamación, y la inflamación, pues, lo que hace, ¿no?, todo el proceso de aumento de líquido trasudado, de líquido inflamatorio, que se convierte en un edema, ¿sí? Ahí hay un aumento de la presión intracraneana, lógicamente, producto del edema, ¿ya? Y entonces, cuando ya hay una invasión de las bacterias, se hacen, pues, lógicamente, liberación de todo lo que se llama, ¿no?, los mediadores químicos, y estos mediadores químicos son los que van, pues, ¿no?, a ocasionar el daño neuronal por la proceso inflamatorio y por la presión que hay, ¿no? Y puede causar, lógicamente, una meningitis. Esta bacterita, esta pequeña bacterita, lógicamente, que es, ¿no?,
una esencia, ¿no? Acá vemos el cuadro mejor, lógicamente, ¿no? De repente ya, en la imagen más reflejada en la que es la explicación, ¿ya? La primera etapa, la adherencia, la invasión, lógicamente, por Escherichia coli. Ven, sus fimbres actúan muy bien. El receptor viene a ser justamente la glucoproteína de la célula, en este caso el epitelio. Cuando ya se encuentra dentro de la célula, que es justamente la replicación, ¿no? Vemos cómo la célula comienza a cambiar totalmente en la forma y viene pues la exfoliación, o sea, se destruye la célula como una apoptosis, se comienza a destruir, ¿no? Y eso pues no ocasiona justamente, ¿no?, la disminución o la descamación del epitelio, haciendo lógicamente pues, ¿no?, que fácilmente puede ser invadida todo lógicamente el epitelio del órgano. Eso sería en tanto a lo que justamente podemos hablar sobre lo que es la infección urinaria en forma genérica, ¿no? En forma genérica. Ya, vamos a hablar ahora cada uno de ellos: uretritis, la cistitis y la pielonefritis. Bien. Bien, alumnitos, hasta ahí les dejo porque ya van a entrar ustedes a